Lo que es una fuente switching, vamos a ir desglosando cada uno de los bloques, qué es lo que hay, qué es lo que hace y cómo se lo calcula, ¿sí? Yo acá les voy a dejar para que después les saquen fotocopia. En sí son dibujos más que otra cosa para que ustedes puedan buscar o recordar todo lo que les digo, ¿sí? Primero analicemos qué es una fuente switching. Cuando nosotros hablamos de una fuente switching es como la misma fuentecita que hay en el laboratorio. En sí es simplemente un dispositivo que lo que hace es entregar energía. ¿Cuál es la particularidad de esa energía? Que siempre se especifica o la tensión o la corriente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una fuente switching, la común, la que conocemos, es la que tiene la computadora. La computadora es una fuente switching de 24 voltios y usualmente te puede entregar 5, 6, 7, 10, 12 amperes. Es lo más estándar. Pero en sí, ¿por qué bautizada con ese nombre? Para entender por qué se la bautiza con ese nombre, primero hay que ver la fuente común y corriente a la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Resistencia? No me puedo entender. Esto usualmente, una de las más clásicas fuentes que nosotros trabajamos, una fuente lineal. Es simplemente una fuentecita lineal. Quizás no la vean de esa manera, quizás al transistor lo ven acostadito, o quizás no. Hay veces que inclusive lo que tienden a hacer es eso, hay veces. Personalmente, yo creo que se va a entender mejor la explicación poniendo esa resistencia e inclusive haciéndola ajustable. Voy a volver un segundito hacia atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Fuente switching. Para entender su nombre, vamos a partir de una fuente lineal. ¿Tienen idea cómo funciona una fuente lineal? ¿Alguna idea? Una fuente lineal lo que hace es, en base a una tensión de referencia, como puede ser un diodo Zener, ustedes llegan al emisor o al colector, dependiendo cómo trabajen, con una tensión que es constante. Vamos a ver una versión inclusive más básica, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente de tensión, una resistencia, un Zener y la tensión de salida, que es en donde se coloca la carga. Y esto inclusive lo podríamos dibujar así. ¿Estamos de acuerdo? Una fuente lineal, una fuentecita muy ¿cómo lo podríamos llamar? Muy básica, en donde, por ejemplo, acá nosotros tenemos 24 voltios y nosotros queremos acá la salida más o menos 5 voltios. Entonces yo lo que hago es buscar un Zener que es de 5,6 voltios. Aquí, tan básico, se puede observar una cosa. ¿Cuánto hay aquí? 24. ¿Cuánto hay de este lado? 5,6. ¿Qué significa? La diferencia en donde aparece o se disipa en la resistencia. La resistencia. ¿No? O sea que acá más o menos hay menos de 19 voltios, pero vayamos a números redondos e inclusive si quieren lo hagamos más fácil y pongamos. ¿Qué tensión hay en la resistencia? Más o menos 20, profesor. Estamos perfectos, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el detalle? Hagan de cuenta que ustedes no conectan nada aquí. Primera pregunta. ¿Circula corriente? Sí circula corriente. ¿Por qué circula la corriente? ¿Qué necesita el Zener para establecer la tensión? Corriente, ¿cierto? O sea que haya o no haya carga conectada, ¿qué es lo que hay? Corriente, ¿no es cierto? Sí. Como dijo su compañero, hay un consumo. Pero ¿por qué pudiste demostrar que hay un consumo? Porque lo que hiciste fue la potencia es igual a la tensión por la corriente. Vamos con las preguntas. Si esto fuese una fuente ideal y yo no conecto la carga, ¿tendría que haber circulación de corriente? Yo no conecto la carga. Esto es ideal, ¿sí? Ideal. Y yo no conecto la carga. ¿Existiría corriente? Si estoy cortando el cable, no circula corriente. No tendría que haber circulación de corriente.
ende, la potencia, ¿de cuánto tendría que ser? Cero. Cero. Eso es lo ideal, ¿no es cierto? Que si yo no le conecto nada, no tiene que haber nada disipándose, nada calentándose, todo tendría que ser ok, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que en la realidad, cuando vos conectes o no la carga, siempre va a haber una circulación de corriente. Pero- Lo mismo sucede aquí en las fuentes lineales. Siempre hay una pequeña corriente dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, y por ende la potencia ya no es cero. Qué sé yo, puede ser 1 watt, 2 watts, 3 watts, el número que ustedes quieran. Pero el concepto es que siempre en el circuito va a haber circulando una corriente. Haya o no haya carga conectada. Vamos por ese concepto, ¿no es cierto? Una fuente switching, ¿qué es lo que hace? Una fuente switching es como que lo que hace es conectar y desconectar. En resumidas cuentas, a este circuito básico, lo volvamos a dibujar, fuente, carga. ¿Sí? Lo que hace es, conecto, desconecto. ¿Cuándo conecto? Cuando necesito corriente. ¿Cuándo desconecto? Cuando no. Eso es desde el punto de vista ideal. Cuando ustedes hablan de fuente switching, significa, en castellano, eso es en inglés, en castellano significa conmutar, ¿sí? Es decir, que cambia de dejar pasar corriente a no. Hace constantemente este juego. Dejo pasar corriente, no dejo pasar corriente. Dejo pasar corriente, no dejo pasar corriente. ¿En función de qué? De la cantidad de corriente que necesite la carga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Más corriente necesita, más tiempo mantendrá pegado el interruptor. Menos corriente necesita, menos tiempo permanecerá conectado. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Es lo básico para entender esto. ¿Estamos, no es cierto? ¿Qué es lo que vemos? En una fuente lineal siempre hay una corriente disipando. En una fuente conmutada, nosotros lo que hacemos es, hay una circulación de corriente, eso es cierto, pero es muy chiquitita. ¿Por qué? Porque yo estoy constantemente conectando y desconectando, dependiendo de la carga. Vamos con ese concepto básico, ¿no es cierto? Recuerden eso. ¿Cómo se construye en sí una fuente switching? Son todos estos bloques, una medianamente buena, una que sirva, por decirlo de alguna manera. Comencemos por lo primero. Aquí lo que nosotros tenemos es simplemente la tensión de la red. Usualmente se trabajan con 3 puntos: línea, neutro y conexión a tierra. Por favor, no se equivoquen en estos 2 puntos. Esto es neutro, esto es tierra, ¿sí? Son 2 cosas diferentes. Esto es la cabalina que está conectada al suelo. Y esto de aquí es el retorno de la corriente que va y por la que vuelve. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿No hay problema? Esto de aquí, el primer bloque que nosotros encontramos, se conoce como protección y filtro de EMC. Cuando nosotros hablamos de la EMC, hablamos de lo que es la radiación o ondas electromagnéticas que puedan entrar desde la línea o que puedan generar el circuito y la tiendan a empujar hacia afuera. No sé si alguna vez les pasó que cuando se enciende el aire acondicionado, hay veces que se les baja la luz. No sé si les pasó alguna vez. Hay veces que es resultado por esto, ¿sí? Por las ondas electromagnéticas que se generan, por el rápido cambio entre conexión y desconexión. Hay veces que pasa, hay veces que no. Depende de la instalación de su casa muchas veces y también depende de la máquina que esté conectada a la red. Vamos con eso básico, ¿no es cierto? Profesor, ¿puede dar un ejemplo más real? Uno más real es su Arduino, un Arduino 1, por ejemplo, está funcionando con normalidad y de repente ustedes conectan el cargador de su computadora. El mismo efecto de conexión y todo el ruido que genera una fuente conmutada puede hacer que su Arduino se apague o se reinicie. Hay veces que pasa, hay veces que no. Repito, de que depende de la instalación que ustedes tengan en la casa y principalmente de este cablecito,
de la conexión a tierra, no el neutro, a tierra. Vamos con eso, ¿no es cierto? Volvamos a repetir el nombre del bloque. El nombre se llama filtro EMC y protección. ¿Estamos de acuerdo? Hace dos cosas este pequeño filtro. El primero lo que hace es evitar que se meta el ruido por la red y evitar que ese ruido que se genera por la activación del transistor salga. Primera cosa. Y lo segundo, la protección. ¿Qué tipo de protecciones conocen de tipo eléctrica? ¿Se acuerdan de alguna? Electromagnética. Sobretensión y la sobrecorriente. Existen dos tipos de protecciones, contra sobretensión y contra sobrecorriente. ¿Cuáles son los dispositivos que yo utilizo, dispositivos electrónicos que utilizo para la protección contra sobretensión? ¿Se acuerdan? La llave Analicemos térmica. un segundito, ¿qué es una sobretensión? Yo tengo una onda alterna, ¿estamos de acuerdo? Con eso. Sí, no hay problema. Muy bien. 10 puntos. Sí, cuenta con la... ¿No se unió, no? No, no. Ah, listo, de prueba. Sí, un segundito, vamos a volver a hacer. A ver, un segundito. A ver, para los alumnos que recién han llegado, vamos a volver a iniciar un poquitito más atrás. El tema que nosotros vamos a ver ahora es fuente switching. ¿Sí? Para entender una fuente switching, primero tienen que entender lo que es un regulador lineal. De lo del regulador lineal, lo que necesito que recuerden es que dentro de un regulador transistorizado, o uno más básico, siempre hay una corriente circulando, ya sea que esté conectada o no la carga. Por ende, siempre se está disipando potencia. Porque sí, la idea es que esa potencia se disminuye, ¿sí? Que no existe esa potencia desperdiciada, o sea, lo más chiquitito. Para evitar eso, se trabaja con la famosa fuente switch. Su nombre significa, en castellano, conmutar. ¿Qué significa? Que yo voy a dejar pasar o no la corriente, ¿sí? Voy a conectar o desconectar la carga en proporción a la cantidad de corriente que esta me excita. ¿Estamos de acuerdo con el concepto básico de una fuente switching? Tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas la fuente switching. La desventaja principal es la complejidad de su diseño y la ventaja principal es que son frías. ¿Qué significa? Como hay muy poquita corriente que está generando una disipación en el dispositivo, siempre están frías. Tenga o no tenga carga, la mayor parte del tiempo está frío, no hay problema, no calientan. Y la segunda ventaja es el transformador. Yo creo que ustedes han hecho una fuente, ¿no es cierto? En taller, sí. Ha visto el transformador que necesitan, ¿no es cierto? Y encima es carísimo. En el caso de la fuente switching se utiliza un tipo de transformador especial que tiene dos cosas buenas. Es chiquitito y es barato, lo más importante, ¿sí? ¿Transformador de pirita? Ya lo hablamos, voy a hablar todos los bloques, enseguida lo hablamos, está mucho más allá. Primero hay que ir la parte de adelante. Les voy a volver a mencionar los nombres de cada bloque. Este filtro de EMC y protección, lo que es el puente rectificador, el corrector del factor de potencia, el filtro principal, el conmutador electrónico, el transformador, el diodo rápido, el filtro del secundario, la realimentación y lo que es el control. Vamos paso por paso porque cada bloque tiene su circuito y así de complejo como lo ven es este bloque. ¿Sí? Uno solo. Vamos con el primer nombre. Filtro de EMC y protección. ¿Cuántas cosas hace el primer bloque? Dos. ¿Cuál es la primera? Filtro. Yo creo que ustedes ya han visto un filtro, ¿no es cierto? ¿O se acuerdan más o menos? Sí. Es lo que tiende a hacer la tensión constante. Intentar que sea constante. Pero este filtro es diferente. Su objetivo no es hacer constante la tensión, sino es bloquear el ruido electromagnético de sus siglas. ¿Sí? Esto, EMC, tiene que ver con la radiación electromagnética o la, ¿cómo lo podríamos llamar? Los transitorios de la red.
Cuando ustedes conectan, cuando ustedes conectan un motor, hay veces que sucede algo así en la red. Genera picos, se hunde y genera un pico. Hay veces cuando ustedes conectan, esto les pasa con un aire acondicionado, les pasa con una heladera, cualquier cosa que tenga una bobina o un motor grande, genera estos picos, estos cambios en la red. No sé si recuerdan cuánto vale la máxima tensión de la red. 311, ¿no es cierto? De pico. Y fíjense que estos picos superan ese valor. Pero no solamente lo superan, sino que también crecen a la onda, a la senoidal que tenemos en la red, la deforman. O sea que, por ejemplo, en vez de haber llegado a los 50 voltios, capaz que baja hasta los 3-4 voltios y de ahí vuelve a subir. Ese ruido, esa transición, lo que hace este circuito es bloquearlo. Por decirlo de alguna manera, si el circuito RC, tenemos la tensión, si el circuito RC intenta hacer que sea constante la tensión, este filtro de aquí lo que intenta hacer, tenemos una soledad, tenemos un transitorio aquí. ¿Qué es lo que le intenta hacer al transitorio? Lo intenta borrar, intenta que recupere ¿qué cosa? La misma forma de la onda original. ¿Estamos de acuerdo? Veanlo así, es como que este filtro trabaja para la continua y este filtro de aquí trabaja para la alterna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el filtro? Evita que entren estos transitorios y también guarda. Si la corriente entra, ¿qué significa? Que el ruido puede entrar. Vos haces todo el proceso que necesitas hacer y ¿qué hace al final la corriente? Siempre retorna. O sea que, por más que vos hayas limpiado la señal y esto pase sin ninguna perturbación, cuando vuelve la corriente, tu circuito, ¿qué puede haber generado? Algún tipo de ruido. O sea que, ¿qué hace el filtro? Evita que entre el ruido y que vos lo saques a la red. Dos cosas, ¿sí? Pero eso es solamente la mitad del filtro. La mitad de este bloque, perdón. ¿Por qué? Porque la otra mitad, ¿qué es? La protección. Ya habíamos comentado con sus compañeros, existen dos tipos de protecciones, contra pico de tensión y contra pico de corriente. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para evitar el pico de tensión? Primero ustedes tienen que entender qué es un pico de tensión. Más de uno puede decir, bueno profesor, eso significa que si está la senoidal, acá hay un pico. Es un pico. Es un pico, ¿no es cierto? Sí. Pero si hay que darle una forma matemática, ¿qué es un pico? Un pico tendría que ser un cambio, una variación de la tensión con respecto del tiempo. Eso es un pico. ¿Estamos de acuerdo? Un cambio. Entonces, fíjense, si el pico intenta cambiar la señal, incrementarla, o sea, ¿qué es lo que tendría que hacer su dispositivo electrónico? Generar un cambio, ¿en qué sentido? Negativo, ¿no es cierto? Si el pico intenta incrementarlo, su circuito ¿qué tiene que hacer? Automáticamente bajar. Entonces vamos con ese concepto. Profesor, entonces cambia la tensión y yo necesito generar un cambio de tensión. Hay un dispositivo electrónico que se conoce como VDR. Así está dibujado. ¿Sí? Este es su símbolo. ¿Qué hace el VDR? Es precisamente una resistencia, pero que cambia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hace la resistencia? Mira, yo voy a trabajar con una resistencia común y silvestre, chiquitita, bonita, siempre y cuando vos me apliques 220 voltios. Si vos me aplicas más, ¿qué hace la resistencia? Automáticamente se achica. Entonces, ¿qué es lo que genera? Una especie de oposición al cambio. Fíjense, la tensión intenta aumentar y ¿qué hace la resistencia? Se achica. Entonces, ¿yo qué genero? Una especie de compensación. ¿Cuál es el tema del VDR? Que su cambio es demasiado abrupto. Profesor, ¿puede dibujar un VDR? Ahora lo ves. Estamos así, corriente, tensión,
Resistencia. ¿Estamos de acuerdo que esa es la curva de una resistencia? ¿Por qué? Porque la resistencia es igual a ¿qué cosa? A tensión sobre corriente. ¿Qué pasa si sube la corriente? Primero, preguntamos al revés, así lo entienden mejor. ¿Cómo es la resistencia de la resistencia que nosotros conocemos? ¿Es constante o cambia? Constante. Esto es constante. ¿Qué pasa si sube la corriente? Baja. ¿Baja qué cosa? Para compensar, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esta es su gráfica. El BDR es diferente. El BDR lo que hace es tener una curva de este tipo. Corriente, tensión. Corriente, tensión. ¿Qué es lo que podemos ver? Primero acá, este valor de tensión, ¿sí?, queda como resultado un valor alto de corriente. Vamos al revés. Corriente y tensión. Primero que nada, ¿cómo es la curva? ¿Se parece? No. ¿Cómo es la pendiente de esto? ¿Y cómo es la pendiente de esto? Comenzamos con eso, ¿no es cierto? Es diferente. Entonces yo, dependiendo del valor de la tensión, tengo un valor muy diferente de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la resistencia? Cambiar. Profesor, ¿cuál es la idea del BDR? Dijimos que con 220 voltios esto funciona como una resistencia normal. E inclusive podríamos hacer una suposición. ¿Qué suposición? Que esto tiene un valor muy grande. Si yo tengo algo que tiene un valor muy grande de resistencia, es lo mismo que arrancar la resistencia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿pasan o no pasan los 220 voltios? Sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando esto sube, por ejemplo, a 660 voltios? Inmediatamente, ¿qué hace el BDR? Achica la resistencia. Si dijimos que una resistencia muy grande es borrarla, una resistencia muy chiquitita, ¿a qué equivaldrá? A un cable. ¿Qué estoy conectando? Un cable. Literalmente estoy conectando estos dos cables, ¿no es cierto? No me corto. Estos 660 voltios entran al circuito para reventar todo lo que está del otro lado. ¿Qué hace? Estos 660 voltios van a girar por el BDR y ¿para dónde van a ir? Bueno, Para afuera, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el detalle? Profesor, 660 voltios dividido en cable es una cantidad de corriente muy grande. ¿Estamos de acuerdo con eso? tensión. ¿Qué hay aquí? Un fusible. ¿Qué hace el fusible cuando lo atraviesa mucha corriente? Se quema. Corta. Literalmente, como dijo su compañero, se mueve. ¿Cómo está el circuito aquí? Abierto. Si la corriente que retorna desaparece, ¿puede entrar corriente? No. ¿Qué pasa con estos 660? Se muere. O sea que, ¿qué logró hacer el BDR? Proteger. Salvar y proteger todo el resto del circuito. Profesor, pero el BDR explotó. Sí, literalmente pasa eso. ¿Cuál es el tema? Desgraciadamente el BDR muchas veces es esta gráfica que yo les mostré, está medio bonita. En realidad hay veces que el cambio de la resistencia es tan extremo que cuando acá entra un pico de 400, 500 voltios, el BDR revienta. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque entran 30, 40 amperes que él logró evitar. Y lo que hace es, en combinación entre el BDR y el fusible, salvas todo el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Es como el bebé. Vamos con el Está ahora circuito. explotando. Entonces, recapitulemos una vez más. Recuerden, filtro evita que entre y que salga el ruido. Protección de tensión, sube la tensión, el BDR se vuelve un cable y lo que hace es reventar en primera instancia, ¿qué cosa? El fusible. Profesor, pero pare ahí. Usted dijo que la resistencia cambia. Perfecto. Este fusible
entran 40 amperes por aquí. ¿Cómo funciona un fusible, el fusible que ustedes conocen? Pasa mucha corriente, el cable que tiene adentro se calienta demasiado hasta el punto que se corta. ¿Estamos de acuerdo con lo que dijo su compañero? Yes. ¿Qué le pasó al fusible? Escuchen la palabra, fusible, se funde. ¿Cómo es el fusible? Un alambre. Se calienta tanto. ¿Qué le pasa cuando algo se calienta? Se derrite. Se derrite, se funde. Uno de los estados de agregación de la materia. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Sí. Se funde. Pero ahí viene el problema. El problema es que su compañero capaz que se dio cuenta y dijo, pare profesor, pero cuando yo le aplico corriente, ¿no es cierto?, al fusible, ¿qué pasa si es un pico de 40 amperes, pero dura 10 nanosegundos? ¿Se calentará el alambre? Mi pregunta es sencilla. Hagan de cuenta que ustedes tienen un alambre y ustedes, qué sé yo, le mandan 20 amperes. ¿Se calentará instantáneamente o comenzará a calentarse? Se comienza a calentar. Entonces, profesor, acá pueden entrar 40 amperes, no alcanza a calentar el fusible y que se corte. O sea que esto va a quedar así, esto va a entrar de lleno y va a reventar todo. Este fusible no es un fusible normal. Existen dos tipos de fusibles, por decirlo rápido nomás, que es fusión rápida y fusión lenta. Fusión rápida que es, pasa corriente y lo calento a caliente y ¡pum! Saltó, ya está. Y el de fusión lenta es cuando pasa y pasa y pasa corriente y ¿qué va haciendo? Calentar, calentar, calentar hasta que solito se corta. ¿Estamos de acuerdo? La idea del VDR es que vos lo compres para un valor de tensión y un tiempo. ¿Sí? Son dos características que hay que tener. Que él logre mantener la corriente, esa intensa corriente, hasta que ¿quién se rompa? Hasta el fusible. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Va. Y después más de uno dirá, profesor, pero y esto, 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 ¿qué hace? Vamos de vuelta. Volvamos a dibujar el VDR. Primero que nada, ¿cómo se comporta la bobina? ¿Qué es una bobina? Un resumen de bobina. ¿Cuál es el resumen más resumen de una bobina? ¿Alguna idea? Un cable. Perfecto. ¿Qué hace la alterna? Pasa por el cable. ¿Y qué hace por aquí? Retorna por el cable. Vamos con ese concepto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué implican estos puntitos en la bobina, en las bobinas? Que si este punto se hace positivo, ¿cómo se hace este punto? Negativo. También, ¿no es cierto? ¿Cómo están las bobinas? ¿En serie o en contraposición? Allá es en paralelo. En contraposición. Miren este concepto y lo hagamos con resistencia. En contraposición. Tengo una resistencia aquí, una resistencia aquí, una resistencia aquí y otra resistencia aquí. ¿Estamos de acuerdo? Mismo circuito. Viene así y viene así. La corriente pasa así. ¿Cómo se hace este extremo de la resistencia? La corriente toca el primer terminal. ¿Cómo es? Positivo. Es más positivo que ¿cuál? Que el de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si por aquí la corriente va, por aquí ¿cómo hace la corriente? Vuelve, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál tocó primero? ¿Qué extremo tocó primero? El de acá, ¿no es cierto? Profesor, no entendí. ¿Por qué esto es negativo y positivo, pero aquí es positivo y negativo al revés? ¿Explicación? Se comporta como un conector. Primero lo analicemos como si fuese resistencia. Profesor, la corriente que va hace positivo y negativo. Perfecto. Y la corriente que vuelve lo hace al revés. Vamos por ese concepto, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué pasó? Cuando la corriente atraviesa esta bobina, ¿qué pasa cuando una bobina es atravesada por una corriente? Es una carga. Genera un campo magnético. Y esto es un transformador que el profesor no lo terminó de dibujar.
Eso significa que esta bobina está enrollada aquí y esta bobina está enrollada aquí. ¿Qué pasa si es un transformador y se genera un campo magnético aquí? El campo magnético viaja por el núcleo y ¿en dónde llega? A la otra bobina. ¿Y qué hace la otra bobina? Reaccionar y genera ¿qué cosa? Una tensión. Pero ahora lo vamos a dibujar acá encima de la resistencia. La corriente normal del circuito genera esto, pero la inducción magnética lo genera al revés. ¿Por qué creen que se genera ese efecto? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Alguna idea? ¿No? La respuesta de esa pregunta está aquí, en el núcleo magnético. ¿Cómo que el núcleo magnético? ¿Recuerdan lo que es un material magnético? Sí. El transformadorcito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea del transformadorcito? Si ustedes tienen, por ejemplo, un transformador cuadradito, lo hagamos sencillo, una bobina, ¿sí? Yo hago que ingrese corriente y ¿qué genera? Las líneas de campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por dónde viajan las líneas de campo magnético? Por dentro del material. ¿Está? Profesor, pero ¿cuántas líneas pueden entrar? ¿Infinitas o un número limitado? Dependiendo del material. Más ancho, más línea, más cortito, menos línea. Vamos con ese concepto, ¿no es cierto? Significa que, profesor, si acá circula 2, 3, 5 amperes, ¿terminamos saturando el núcleo? Sí. Y se hace esta conexión para que no se sature. Hagan de cuenta que es como, mira, por acá va a pasar 40 amperes, pero la bobina de abajo va a hacer que en vez de esos 40 amperes pasen 20. Hace ese efecto, evita que este núcleo magnético se llene de líneas de campo magnético. Es la contra. Es lo único que genera. Es como una especie de reacción opuesta. Esa es la contra. Para que más o menos lo entiendan. Es para evitar que el núcleo se sature. Es el concepto. ¿Sí? Y ahora sí. Esto de aquí y esto de aquí. ¿Alguna idea? Todo esto hasta aquí es filtro. Todo eso es filtro. Cada parte hace algo diferente. Esto de aquí, estos 4 componentes, por decirlo de alguna manera, es el filtro principal. Estos 2, ¿qué creen que harán? ¿Son capacitores? Son partes del filtro. Para admitir cierta frecuencia. Acá dicen para bloquear cierta frecuencia. Primero quiero que miren algo aquí. El profesor escribió una letra Y arriba del capacitor. ¿Qué significará? ¿Tienen idea? Eso significa que existen. ¿Cuántos capacitores conocen? Cerámico, Poliéster. electrolítico, Poliéster. poliéster, De papel. tantalio, Y de papel. multicapa, no polarizado. De papel. De papel ahí. Sí, el electrolítico ese, básicamente. ¿Se conocen otro? Después están los tipos X y los tipos Y. ¿Es un capacitor? Sí, es un capacitor, pero su función principal son capacitores de seguridad. ¿Qué significa? Que si por algún motivo acá se aplica más de 220 voltios, esto en vez de reventar, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo lo ven? Asume toda la carga. Así lo vamos a explicar. Estos capacitores, háganlo así. Un capacitor son 2 placas de metal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasa si las placas de metal se tocan? Corto. Corto, ¿no es cierto? Sí. Dentro de un capacitor, ¿cómo están las placas? Separadas. Muy separadas, muy juntas. Según su Muy juntas, ¿estamos de acuerdo? Profesor, ¿tiene que ver cuando yo acerco el enchufe y salta una chispa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy acercando 2 metales muy cerca. ¿Cómo están los metales en el capacitor? Muy cerca. ¿Qué puede pasar? Que cuando la tensión suba, en el capacitor se genere ¿qué cosa? Un corto. Un arco, se cortocircuite. No es que las chapas se van a doblar,
No, Pero significa que vos acercaste tanto los metales que saltó una chispa. Y si salta una chispa, ¿qué le pasa al capacitor? Pum. Está en corto, porque ¿qué hace? Conduce corriente. ¿Y qué estás conectando? Línea con tierra. Y eso no es bueno. Estos capacitores, ¿qué hacen? Esa separación, si bien es cierto que están muy juntitos, pero el material que está en medio es resistente. Entonces, ¿qué evita? Que salte ese arco de corriente. Por eso es que se llaman capacitores de protección, X y Y. Profesor, ¿por qué eligió el Y? Porque aguanta más tensión. ¿Y el X aguanta menos tensión? ¿Es la única característica? No, también son regenerativos. ¿Qué? ¿Qué significa regenerativo? Hagan de cuenta que usted tiene un alfajor y ustedes le pegan un mordisco al alfajor. ¿Qué pasa con el alfajor? Queda un hueco, ¿no es cierto? Bueno, a este capacitor, cuando le circula corriente, ¿qué le pasa al material aislante? Se perfora y es como si le hubieras pegado un mordisco al capacitor. Pero estos, en específico, ¿qué comienzan a hacer? A regenerarse. A la verga. En vez de quedar con el hueco, es como que solitos se vuelven a parchar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso son estos capacitores. ¿Listo? No. ¿Qué hacen esta resistencia? ¿Alguna idea? ¿Para qué servirán? Y la respuesta, ¿alguna vez han hecho el divertido juego de conectar un capacitor a los 220? No. Sí. Ya explotó una vuelta. O cargarlo con 40, con 60, con 80 voltios. ¿Se puede, no es cierto? Sí. Pero ¿qué le pasa al capacitor? Primera pregunta. Cuando yo corro el capacitor, ponele que yo tengo un capacitor de 1000 voltios y yo vengo, pum, lo mando ahí y lo saco rápido. Háganme cuenta que podemos hacerlo. Quedó lo cargado. mando y lo saco. ¿Con qué voltaje queda cargado el capacitor? Con los 1000. 220. ¿Cuánto es acá? 220. 220 eficaz. ¿Cuánto es el pico? ¿Con cuánto queda cargado el capacitor? Con 311 voltios. Eso es suficiente para liquidar. Primero, comencemos con eso. Ay. ¿Qué es esto? Un capacitor. ¿Qué es capaz de aguantar picos de 400, 600 voltios? ¿Con cuánto queda cargado? Con 400, 600 voltios. Pero ¿qué pasa si yo al capacitor le pongo una resistencia? ¿Qué es lo que le va a hacer? Lo descarga. Estas resistencias de acá se encargan de descargar los capacitores. ¿Ya está? No. Le falta este último. Y este sí es complicado. Los anteriores eran fáciles, ese es complicado. ¿Eso no es de temperatura? Les presento esto de aquí, es un termistor. ¿Tienen idea qué es un termistor? Sí, NTC y PTC. Escucho sugerencias. ¿Por qué lo pongo la resistencia ahí? Vamos a decir, Por la propia ¿esto es un potencia que- filtro? Va, ¿no es cierto? Filtro. Esto era la protección contra la sobretensión. ¿Qué será esto? La protección contra Contra la corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? cuando pasa mucha corriente, la resistencia tiene que disipar el calor del termistor. Cuando se calienta cambia NTC o PTC. la resistencia. Cuando se calienta cambia la resistencia. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿se tiene que hacer más grande o más chico? Depende. Analicemos este detalle. Esto arranca con 50K. Chill, tranquilo. ¿Sí? Hagan cuenta. 50K. ¿Es mucho o es poco? Es bastante, ¿no es cierto? Porque yo cuánto quiero que entren o yo cuánto quiero sacar a la fuente, 50, qué sé yo, 30, 40, 10, 20, 30 amperes. Le quiero sacar bastante corriente, ¿no es cierto? 50K, ¿creen que va a dejar pasar siquiera 1 amper? O sea que a temperatura ambiente, ¿cómo es la resistencia? Grande. ¿Deja pasar corriente? No, ¿no es cierto? Sería el concepto. Profesor, pero no tiene sentido, no sirve de nada. ¿Dónde está el borrador? Con la mano nomás. La siguiente, hermano. ¿Qué hay después del filtro de MC? Un capacitor, ¿no es cierto? ¿Lo dibujé? Estamos, ¿no es cierto? ¿Qué necesita el capacitor o qué es lo que tiende a hacer el capacitor?
Cargarse, ¿no es cierto? Vamos con los conceptos de uno por uno. Cargarse. ¿Qué significa cargarse? ¿Qué hace el capacitor para cargarse? Absorbe las cargas eléctricas, es decir, los electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la definición de corriente eléctrica? El flujo de corriente. El flujo de los electrones. O sea, vamos de vuelta. Para cargarse necesita ¿qué cosa? Corriente. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Si yo le aplico los 220 de una al capacitor, ¿qué hace? De una, ¿no es cierto? ¿Y qué implica? O sea, al cargarse tan fuerte, tan abruptamente, ¿cuánta corriente puede llegar a circular? Mucho. Bastante. Se calienta. Se puede romper el capacitor. ¿Por qué? Porque hay alguna resistencia que evite que la corriente pase. No. Entonces, ¿qué? Si vos lo conectás así de una al capacitor, ¿qué va a hacer? Absorbe de una la corriente. Capaz que pasa, capaz que tiene un pico de 20, 30, 40 amperes y no te das cuenta. Y es un mugroso capacitor. Entonces, ¿cuál es la idea? Poner una resistencia que evite que te chupe de una así toda la corriente. Pero ¿qué pasará? Ese en el momento inicial, ¿no es cierto? Es como que no lo deja agarrar la corriente. Pero cuando comienza a circular la corriente, ¿qué va a hacer esto? ¿Va a comenzar a disminuir o a aumentar? A disminuir. ¿Por qué? Porque es como que el capacitor te quiso arrancar un brazo, pero ¿qué dijo esto? No, llévate el brazo, pero llévatelo despacito. ¿Por qué? Porque primero la resistencia es grande, después la resistencia se hace más chiquitita, entonces pasa más corriente. Sigue circulando corriente. ¿Qué hace la resistencia? Vuelve a achicarse. Entonces, ¿qué hace? Te entrega más corriente. Y el capacitor es como que le comienza a exigir más y más y más a la resistencia. ¿Sí? Véanlo como cuando un auto arranca. Primero está pesado y al cabo de un tiempo ya va en velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace este termistor, esta resistencia variable con la temperatura. ¿Vamos hasta ahí? Todo eso es esto. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Ya compraste la Switch. El terminator solo está 650 pesos. Tiene su precio. No vamos a decir que no, porque la verdad es que Está caro. Pero, miren irónico que es, ¿no? Miren irónico. ¿Cuánto creen que está un transformador de 15 más 15 por 3 amperes? 20.000 pesos. ¿Y cuánto está una fuente switching de 24 voltios por 6 amperes en el Mercado Libre? 12.000. 6.500. ¿6.000? ¿Dónde? ¿Cuánto? De 24 voltios y 5 amperes. Ya subió. Ya subió, profe. Bueno, un poco más. Entonces. 8.000, 9.000. Pero lo importante que es, el simple transformador ya es carísimo. Pero sin embargo, ustedes por mitad de precio, o más o menos, ya tienen toda la fuente regular. ¿Sí? Todo esto, sí o sí, recuérdenlo, porque va de pregunta en el examen. No se olviden. Ahora, ¿qué sigue? El puente de Dios. Y acá les hago una pregunta básica. La fuente switching, ¿qué tipo de tensión genera? ¿Alterna o continua? ¿Continúa? El que dijo ambas tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque la fuente switching lo que hace es, agarra la alterna, la convierte en continua. Después dice, ¿sabe qué no? Mejor la vuelvo a hacer alterna y después la vuelvo a hacer continua. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué necesita el transformador para inducir tensión en el secundario? ¿Necesita una tensión constante o una tensión que cambia? Que cambie. Y si yo la estoy haciendo continua, ¿qué tengo que hacer para que funcione después el transformador? Volverla a hacer alterna. Que cambie. ¿Estamos de acuerdo?
Deduciendo eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función del diodo o del puente de diodo? ¿Cuál es la función? Recortar la onda. Convierte la alterna en continua. Y acá más de uno siempre pregunta y dice esto: profesor, ¿a dónde ve la continua? Primera pregunta, ¿sí? ¿En dónde está la continua ahí? Arriba. Y este es el problema de la definición. Continua no significa constante. Vamos con eso. Es lo primero que quiero que quede claro. Lo voy a dibujar acá, para que lo vean todo. Puede ser que una operación. Profe, puede ser que hay un derivado de onda. Primera pregunta: ¿este es alterno o continua? ¿Por qué es alterna? Porque tiene valores positivos y luego, ¿cómo son los valores? Negativos. Esto de aquí, ¿cómo es? Continua. ¿Continua o alterna? Continua. Continua. ¿Por qué es continua? Porque todos sus valores son positivos. Profesor, ¿y si va al revés? Y si son todos negativos, ¿es continua? ¿Estamos de acuerdo? Esto es alterna, variable o constante. ¿Es cierto? Esto es continua, pero ¿cómo es? Constante. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia? ¿Cierto? Esto de aquí es alterna o continua. Alterna. Estos son ciclos positivos y estos son ciclos negativos. Entonces es Alterna. alterna. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, pero es cuadrada, no importa. Lo que a vos te interesa es si cambia de positivo a negativo. Eso es lo que define si es alterno o continuo. Vamos para ese concepto, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, como dijo su compañero, el puente de diodo lo que hace es agarra la alterna y la vuelve continua. Creo que ustedes ya han visto puente de diodo, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo que vamos a hacer Es como arte. en vez de esto, ¿qué vamos a hacer aquí? Ponemos el puentecito de diodo. Y aquí, así, así, acá, acá. Te crees. ¿Estamos de acuerdo? Yes. ¿Ah? ¿No hay problema? Ninguno. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y si ahora viene el profesor y hace esto? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué hacemos ahí? ¿Ah? Primera pregunta: ¿qué hizo el profesor? Si es un puente de diodo, ¿qué tengo en este punto en donde los cátodos se conectan? Tensión positiva. Correcto. Los arquitos. ¿Qué tengo en donde se conectan los ánodos? Arquito negativo. Diferencia, ¿no es cierto? Si esto es el positivo, esto Es ¿cómo negativo. es? Este es positivo y este es negativo. ¿Y cómo es la forma de onda entre estos dos? Todo es positivo. Pero después vino el profesor y mandó un capacitor a tierra. ¿Por qué? ¿Qué creen que hace ese capacitor? Primera pregunta. ¿Actúa como filtro? No. Actúa como, más o menos como filtro. Elimina la variación de voltaje inicial. Parecido. ¿Qué hace la señal? Si la corriente va por este cable, ¿qué hace la corriente? ¿Qué? Ahora analicemos. ¿Cómo es el capacitor para la continua? Para la continua. Circuito. ¿Lo conecté a tierra? Profesor, ¿pero qué chiste hay? ¿Qué genera la fuente switching? Yo les dije, ruido electromagnético. ¿El ruido es constante? Sí. No. Bueno. Entonces, ¿pasa o no pasa por el capacitor? ¿Estamos de acuerdo? Vamos de cero. Si la señal es continua, constante,
como ustedes dijeron, el capacitor no está, No no sirve. pasa nada, ¿no es cierto? Pero, Hay si ruido. ustedes tienen, ¿qué cosa? ¿Alguna variación? ¿Esa variación es constante? No. Entonces, ¿qué hace en el capacitor? Lo perfora, lo atraviesa. ¿Y a dónde se fueron esas variaciones? A masa, a tierra. Neutro, tierra o masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que logró este capacitor? A todas las variaciones, al ruido, Las en eliminó. vez de hacerlo atravesar todo este circuito y salir, dijo, ¿no sabe qué? Las Mejor eliminó. salir por acá. Es lo que hizo. ¿Sí? Es más corto el recorrido. ¿Vamos? Sí. ¿Eso es todo? No. Bueno, Lo que se viene más divertido todavía. Vamos a borrar un toque esto, vamos a borrar un toque esto. No, ese es el segundo. Primera pregunta. Y esta sí va a ser difícil. ¿Cómo es la forma de onda de la corriente que atraviesa el diodo? forma. Punzante. ¿Cómo lo demuestran? Acá su compañero dijo esto, miren. La forma de onda de la señal de entrada es una alterna común y corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay problema con eso. Pero vino y dijo, pero la corriente es punzante. Lo vamos a volver a dibujar y lo vamos a completar. ¿Cómo lo demuestran? ¿Cómo demuestran eso? ¿O qué imaginan qué pasa en el diodo para que convierta una onda bonita sinusoidal en esos picos tan intensos? La explicación surge de aquí. Ya lo digo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sale del puente rectificador. Después, ¿qué hay? Nosotros, ¿qué intentamos hacer con la red? Con el capacitor. ¿Sí, no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Pregunta. En esta parte de la onda, ¿qué está haciendo el capacitor? ¿Cargarse o descargarse? Descargarse. De aquí para allá, ¿existe el circuito cuando se descarga? ¿Cómo? Miren cómo se razona. ¿Estamos de acuerdo que es el circuito, no es cierto? Sí. Miramos la onda y nosotros decimos, che, acá se descarga y acá se carga. Perfecto, ¿estamos de acuerdo con eso? Yo les pregunté, cuando se descarga de aquí para allá, ¿el circuito existe? No. Porque ¿qué hace el capacitor? Su carga la devuelve. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Entienden? ¿Qué acabamos de decir? ¿De aquí para allá existe? No. ¿Viene corriente? Sí. Me acaban de decir que esto no existe. ¿Dónde va a salir la corriente? No, ¿no es cierto? Vamos a decir, si se descarga de aquí Pendejo. para allá, el circuito no existe. Si esto no existe, ¿viene corriente? No. Entonces, ¿cómo es la corriente en los diodos? Cero. Cuando se descarga, vale cero. Pero cuando carga, Mayor. hay corriente. Dejémonos el concepto que hay corriente, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que voy a hacer es volver a dibujar los arquitos.
Primer arquito, segundo arquito, tercer arquito. ¿Sí? Vamos con eso. En este pedacito, ¿qué está haciendo el capacitor? Cargar. O sea que viene Corriente. en este segmento de la onda, Ah. hay corriente. En este segmento de la onda Ahí está. hay corriente. Y aquí es De ahí hasta sale la aquí. punta. Primera pregunta. Este pico está aquí. ¿Y el otro pico en dónde está? Está un poco más allá. Profesor, ¿eso qué significa? Cuando los dos picos coinciden, ¿cuánto vale el factor de potencia? 0, 1. 1. 1. Cuando están separados es menor que 1. Y cuando están a 90 grados es 0. No están en el mismo lugar. ¿Están separados? ¿Es 1? No. ¿Están muy separados? Tampoco. Entonces no es ni 0 ni 1. Es más o menos 0,5, 0,7, 0,8. ¿Va? Menor a 1. ¿Por qué se produce? Ya saben, porque es el tiempo de carga. Y acá viene algo divertido. Yo tenía un profesor en la universidad que nos hacía hacer un pequeño circuito que era así. ¿Sí? Capacitor. Y él venía y ponía una resistencia. ¿Sí? Ya sabemos cómo es la forma de onda. Y él venía y decía, bueno, esto saben qué, muchachos, pónganlo 10 nanofaradios. ¿Sí? Y él nos solía preguntar, con 10 nanofaradios, hagamos de cuenta que la pendiente es así. Si ustedes pudieran poner un capacitor más grande acá, 100.000 veces más grande, ¿esto se acorta o se agranda? Se agranda. ¿Qué da como resultado? Y ahora van a ver la implicancia. 1, 2. Primero era chatito. ¿Sí? Yo conduzco todo esto. ¿Sí? Pero miren cómo es la pendiente. Va bastante abajo. Si yo ahora tengo un arquito, otro arquito, y esto viene ahí, bien arriba, ¿desde dónde hasta dónde conduce? ¿Y qué hace la corriente para compensar eso? Y acá más de uno va a decir, pero sí, no hay problema. ¿Saben lo que es un inyector de un auto? Un inyector de un auto funciona básicamente como una pequeña bobinita. ¿Okay? Y el circuito que los hace prender y apagar genera un efecto similar. O sea que la electrónica se termina rompiendo. ¿Por qué? ¿Qué se romperá? ¿La resistencia del capacitor o el diodo que tiene que aguantar ese cambio brutal de corriente? La resistencia. El diodo, porque Va. aunque nosotros no creamos, el diodito es como que yo soy rápido, pero no exageremos. Entonces un cambio tan intenso, ¿qué es lo que hace el diodo? Lo perfora, lo rompe. Es como si se terminara convirtiendo en un cable. Un cable. Ese es el problema del diodo. ¿Va? No sé si te explica la siguiente parte. Porque si ya va fácil avante, ahora va a estar más difícil. Tengo miedo. No, esa es la parte fácil, ya van a ver cuando
el núcleo de este primer filtro, el de aquí, es de ferrite. ¿Qué es el ferrite? O también conocido como cerámica magnética. Es una combinación de diferentes tipos de materiales que facilitan, ¿sí?, el movimiento o el flujo magnético, que la línea de campo magnético ingresen al material. Es similar al hierro, pero a la misma vez es muy diferente, porque el hierro tiene algo que se conoce como histéresis. ¿Qué significa? No sé si les pasó que, por ejemplo, a una aguja ustedes le acercan un imán y queda magnetizada. Queda imantada. Eso es lo que pasa aquí, ¿sí?, en el núcleo de hierro. ¿Por qué es importante el detalle? Porque la señal, al cambiar, va a hacer que los campos magnéticos constantemente estén orientándose y luego para el otro lado, para un lado y para el otro. Ese movimiento en donde se orienta el material, los dominios magnéticos del material se orientan, generan calor. Por eso es que esto, el hierro, el que tiene que orientarse, y este no. ¿Por qué? Lo vamos a explicar de otra manera. ¿Cuánto es la frecuencia de la red? O sea que los dominios magnéticos del material cerámico, ¿cómo van a ser? Para un lado, para el otro. ¿Cuántas veces por segundo? O sea que si ya dijimos que necesitamos energía para hacerlos cambiar, y en el proceso de cuando van cambiando disipan calor, si esto fuese hierro, esto terminaría hirviendo, terminaría recaliente, ¿sí? Literalmente, cuando ustedes no sé si tienen su fuente y la han dejado conectada, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, el mismo transformador se calienta por el tema de los dominios magnéticos. El que se orienta para un lado, cuando cambia de ciclo, la señal se tiene que orientar para el otro lado. Y es como que va haciendo un efecto de fricción. Y se va calentando y calentando y calentando y calentando. Pero eso solamente pasa en el hierro. En el material ferro, este de aquí, la ferrita magnética, la cerámica magnética, esos dominios funcionan de manera diferente. No se genera esa fricción, ese calentamiento cuando va cambiando de una dirección a otra. ¿Estamos hasta ahí? Porque el material no se magnetiza, entonces no hace la... Funciona totalmente diferente. No vamos a comenzar a desarrollar porque eso sí es complicado. Por ahora, sencillo. Este tiene dominio magnético y es hierro. Y esto es ferrite, es una cerámica magnética. Eso es todo, ¿sí? Continuamos por fin con el bloque número 3, que se conoce como corrector del factor de potencia. Recordemos un segundito la gráfica anterior. Acá está la tensión y acá está la corriente. ¿Qué es lo importante de aquí? Que nosotros veamos que el pico de la tensión y el pico de la corriente no están uno encima del otro, sino que están desplazados. Y si había un desplazamiento, el factor de potencia es menos que 1. No es solamente el pico intenso que genera, sino también la separación. Más es la separación, más chiquitito es el factor de potencia. Si ustedes lo quieren ver o recordar un poquito del factor de potencia, tienen que acordarse de qué cosa, del triángulo de potencia. Tienen S, P y Q. ¿Sí? No sé si se acuerdan del triángulo de potencia. Esto tiene unidades de voltio ampere y esto tiene voltio ampere reactivo. Y esto es watt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Tiempo. El watt es la potencia real, la potencia que se aprovecha, mientras que la potencia que a mí me entrega el circuito es la aparente.
¿Qué es lo que yo puedo ver? Que la potencia reactiva no se aprovecha, no sirve. ¿Sí? ¿Cómo es? Tiene un valor considerable. ¿Cuál sería la idea del corrector del factor de potencia? Reducirlo. ¿Para qué? Para que la energía o la potencia que me entrega el circuito y que yo aprovecho sea la misma. ¿Cómo se genera ese efecto? El circuito en sí consta de una simple bobinita. El corrector del factor de potencia es solamente este elemento, ¿sí? Una bobina, un transformador en realidad, porque son dos bobinas acopladas magnéticamente, pero en contraposición. ¿Qué es lo que hace el circuito? Para entender qué es lo que hace el circuito, recordemos en dónde interactúa. ¿Cambia la tensión? No. Lo que hace es cambiar la corriente. ¿Cómo deduce el profesor que cambia la corriente? Porque ustedes se tienen que acordar que la tensión en una bobina es igual a una constante, coeficiente de autoinducción, por la derivada de la corriente en función del tiempo. Entonces, si yo le aplico tensión, ¿quién va a responder? La corriente. Entonces, fíjense que aquí hagamos de cuenta que los picos son más intensos, son finitos. En este caso, fíjense que el corrector del factor de potencia lo que hace es ensancharlo al pulsito, ¿ve? Más grueso. Y también a la misma vez, ¿qué es lo que intenta hacer? Achicarlo. Hace dos cosas. Si el pico es intenso, lo hace más bajito. Pero, ¿cuál es el precio? Que lo termina ensanchando al pulso. Y no es lo único que hace. ¿Por qué? Porque la corrección, ¿cuál era la idea? Acercar el pico de la tensión con el pico de la corriente. O sea que el circuito corrector del factor de potencia, al ensancharlo al pulso, ¿qué también hace? Aproximar el pico de la corriente con el pico de la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a la deformación. Entonces da un efecto así. ¿Ven? Es más chiquitita la separación entre el pico y el pico. Pico de tensión, pico de corriente. ¿Cómo se logró eso? Ensanchando el pulso de corriente y a la misma vez, como resultado, se hace más bajito. Se echa. ¿Sí? Eso es lo que hace el circuito corrector del factor de potencia. Ahora la pregunta es, ¿qué hace esto? ¿O por qué se lo utiliza ese circuito? Es una resistencia con un capacitor cerámico entre el positivo y el negativo. ¿Por qué se utiliza eso? Para subirse los cambios la red de lugar. ¿Listo? Dijo algo va por ahí el concepto. Es un filtro que nosotros conocemos, es un filtro RC que lo que intenta hacer es hacerla más constante, es decir, ¿Mantiene la carga? claro. ¿Estamos de acuerdo que es y sube, ¿no es cierto? Va descargándose, carga, vuelve a descargarse. Lo que hace esta pequeña red es suavizar las transiciones en esos bordes. Eso es lo que hace esta red. Esto es lo único que hace. Gracias a Dios. Vamos con el filtro primario. El filtro primario usualmente es un capacitor, pero es un capacitor electrolítico. Lo ideal sería un solo capacitor electrolítico, pero también se pone un capacitor cerámico en paralelo. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo funciona el capacitor electrolítico? ¿Recuerdan cómo funciona? Un capacitor, ¿cómo es? Cable, chapa, cable. ¿Algo más de capacitor? Todos los capacitores son así. Pero, ¿qué es lo que hace el electrolítico para incrementar
su capacidad. Usa un material aquí aislante que es un dieléctrico. ¿Qué significa dieléctrico? ¿Conduce o no conduce la corriente? No conduce, porque el capacitor para la continua, ¿qué hace? ¿Deja o no deja pasar la corriente? No, ¿no es cierto? Para la continua constante, no deja pasar. Pero ese dieléctrico, ¿qué es lo que hace? Está compuesto por moléculas que se conocen como polares. ¿Qué significa? Positiva y la mitad negativa. Positiva y la otra mitad negativa. Positiva, negativa, positiva y negativa. ¿Qué es lo que puedo ver yo ahí? ¿Qué efecto generó? Que una chapa se hace positiva, la otra negativa, la otra positiva, la otra negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces, ¿qué termino generando yo? Un montón de capacitores. Cuidado, a primera vista parece que están en serie, pero en realidad por su estructura terminan quedando en paralelo. Cuando yo tengo dos capacitores en paralelo, la capacidad Se suma. a la inversa de la resistencia. Entonces el dieléctrico lo que hizo fue formar muchísimos capacitores adentro. Y es como si los pusiera en paralelo para incrementar. Pero aquí viene el problema. Profesor, usted acaba de mencionar hace un segundo lo de los dominios magnéticos, que hacen esto y luego hacen esto. Se van orientando con el campo, ¿no es cierto? Bueno, los capacitores también tienen, como ustedes pueden ver, un lado positivo y un lado negativo. Y cuando yo le aplico una tensión, por ejemplo, positivo y negativo, ¿qué tienden a hacer estos? Orientarse con el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si yo lo cambio de dirección, ¿qué va a intentar hacer todo el dipolo eléctrico? Girar. Y gira por un lado y gira para el otro. Y nuevamente termina, primero, disipando calor. Y segundo, ¿qué pasa si el dipolo se mueve muy lento y la tensión varía muy rápido? El dipolo va a querer estar girando y ya le va a decir, no, 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 para el otro lado. Va a querer girar para el otro lado, no, no, y ya. Es como que la rotación, la orientación con el campo eléctrico no es perfecta. Varía. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como si tuvieses menos capacitores. Entonces, la capacidad Disminuye. Ese efecto sirve para explicar por qué el capacitor electrolítico deja pasar las muy altas frecuencias. ¿Qué? ¿De dónde salieron las frecuencias? Que acabamos de decir que la fuente de switching genera ruido electromagnético. ¿Y eso qué era? Variaciones muy rápidas. ¿Lo puede filtrar el capacitor? No, porque el dipolo no es capaz de orientarse bien. Pero sin embargo, ¿qué tengo a la par? Cerámica. ¿Y el cerámico tiene dipolo? No. Entonces, el ruido que no logre filtrar, ¿quién sí? El de la par. O sea que la combinación es el filtro primario. Principalmente, ¿qué hace hacer que la tensión se vuelva más o menos constante. Y en la medida, filtrar los ruidos de baja frecuencia. Y su principal frecuencia su principal función es filtrar el ruido de alta frecuencia, pero no hacer constante la tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué sirve la resistencia? ¿Cómo? Para que este capacitor no quede cargado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es para que cuando yo desconecte la carga, se descargue el capacitor. Y la pregunta del millón, ¿qué tensión tiene ese capacitor? ¿Qué valor de tensión tiene? 220 es la eficaz. 311,14 voltios. El pico. O sea que este capacitor de la fuente switching es el que te puede liquidar. O sea que cuando ustedes tienen una fuente switching que reparar y ven un capacitor grandecito, primero ¿qué hacen? Dan vuelta a la placa
con un destornillador con buena aislación, se aseguran de descargar. Es lo primero que tienen que hacer, porque ese tiene 311 y pica con ganas. ¿Sí? A eso tenganle mucho cuidado. Cuando te agarran los 311 se pica nada más. Hay que probar. Explico. Es que sí, lo que él dice tiene cierta lógica. ¿Sí? Lo que él dice está bien, pero observe. Como dice su compañero, profesor, si que agarra los 311 pica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos ciclos te picó? 1. ¿Cuántas veces hace esto por segundo? 50. 50 veces por segundo. Ya no pica, ya mata. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que vos sí te podés salvar cuando vos te agarra la corriente. Porque o sea, lo que sucede cuando vos te agarra la corriente, pasan dos cosas muy importantes. Tus músculos, no se tienen que olvidar que los músculos están gobernados por el sistema nervioso. El sistema nervioso es electricidad. Si vos agarrás la corriente, ¿qué haces? Si vos agarrás un cable, la corriente entra a tu cuerpo. ¿Y qué es lo que le hace al sistema nervioso? Lo comprime. Hace que los músculos hagan fuerza. ¿Y tus músculos qué van a hacer si esto es el cable? Agarrar. Se tiende. Cuando la señal está en su pico más alto, es cuando más ganas agarra el cable. Y cuando la señal va bajando, ¿qué va haciendo eso? Te va soltando. Es en ese momento en el que vos te podés librar. Pero mientras vos estás en el pico, cerca del pico, no hay chance. Segundo efecto del problema de la corriente. A medida que sube la corriente, la resistencia de tu cuerpo se hace más chiquitita. En vez de protegerse el cuerpo, le dice, sí, que pase nomás. Mándale Ese mecha. es el problema. Por eso cuando vos agarras los 5 voltios, los 24, los 48, no te pasa nada. Pero cuando agarras los 220, ya la cosa se vuelve seria. Porque tu cuerpo lo que hace es bajar la resistencia eléctrica. Es como la resistencia de ahí que se lo baja, hace es ¿no? tensar los músculos. Ese es el problema. VRC. Pero entonces, compañero, acabas de sentir un piquetito. ¿Pero por qué? Porque el capacitor se va a descargar. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Pero cuando vos agarras la corriente es diferente. Cuando vos agarras un cable, cosa es diferente. El profesor, capacitor de 2000 voltios. No, pero eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque la resistencia de tu cuerpo baja tanto que la corriente que entre es muy alta. Por cierto, les comento, con solamente 20 miliamperes es suficiente para reventar el sistema nervioso. Con 25 se produce una fibrilación cardíaca. ¿Qué significa? Tu corazón late. Cuando vos sufrís una fibrilación pueden pasar dos cosas. Comienza a latir mal o de forma, ¿cómo le dirías? Como de pareja, o directamente se para. Fibrilación, ¿qué significa? Que el latido de tu cuerpo no es normal. Eso es una fibrilación cardíaca. Y eso puede pasar a partir de los 20 miliamperes. ¿Profe, cuándo le ponen a la oveja? ¿Al cerco? Al cerquito, creo que el cerco funciona como un taser gigante. ¿Qué? O sea que tiene como 32.000 voltios, pero la corriente que circula es de los nanoamperes. Es muy, muy chiquitito. Por eso es que no te liquida, no te hace nada. Cuando a vos lo que sucede es que entre cable y cable, vos tenés como 6.000, 7.000, 8.000 voltios. Pero cuando te toca, esa tensión, ¿qué es lo que hace? Bajar, disminuir. Baja a los 80, 90 voltios, entonces vos sentís el cosquilleo. Pero es baja, no es que mantiene los 8.000, 9.000 voltios. Cuando se cierra el circuito. Ahora sí viene lo complicado. ¿Puedo borrar todo el pizarrón? No, pero saca foto. No estoy grabando. Ah, está grabando, sí, borre.